Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar revisando sobre las impresoras 3D que como ya hemos analizado en las sesiones anteriores son equipos que funcionan por medio de coordenadas así como el CNC y pues bueno, también hemos revisado los tipos de controles numéricos, qué es un control numérico, qué es un CNC, los tipos de CNCs, hemos visto conceptualmente todo lo que involucra la manufactura asistida por computadora y las diferencias y semejanzas que tienen los equipos convencionales y el CNC. El día de hoy toca revisar las impresoras, en la cual vamos a ver que si bien es un equipo que trabaja por medio de coordenadas, cuáles son las características que tienen para más adelante revisar cómo es el código G y dar un paso o la pauta para poder trabajar con los CNCs. Ventajas que tienen o diferencias que tienen con los CNCs es que los extrusores, en este caso las impresoras, trabajan por medio de un extrusor o pueden trabajar por medio de una resistencia que hace el proceso de fundición y el CNC, como ya hemos visto, tiene una amplia gama de herramientas que se pueden utilizar para realizar maquinados. Pero bueno, vamos a empezar a ver un poquito esta presentación. Esta presentación también me permito decirles que va a ser bastante útil para las prácticas que vamos a estar haciendo, no solo para ver el código G y todos los temas relacionados de la asignatura, sino para poder hacer también las prácticas, ya sea en forma física cuando regresemos a la institución o bien de forma virtual, ahí con unas dinámicas que voy a estar utilizando para que ustedes puedan programar, puedan ir validando la información, los pasos y seguimiento del proceso de impresión y poder culminarlo para que puedan ver al final el resultado. Entonces, las impresoras 3D, como ya saben, es un proceso de manufactura aditiva. En este caso se puede hacer de dos formas. Uno es por medio de fundición, otro es por medio de adición. Existe una gama muy amplia de impresoras. Pueden estar en el precio alrededor de 5,000 pesos a 100,000 o más del precio. Las características que hacen la diferencia son la precisión, el tiempo de desarrollo de la impresión, la calidad y el manejo de materiales, la gama de materiales que puedan utilizar. Y pues todo eso depende mucho de qué es lo que pueda hacer, el precio, ¿no? Entonces hay unas impresoras que son económicas, que son bastante buenas, que tienen buena precisión, pero tal vez solo manejan un tipo de material y otras que tienen una múltiple gama de materiales que pueden hacer muy rápidas y que tienen también una precisión muy grande pero con un costo mucho más alto. Entonces la que vamos a estar utilizando ahorita es una impresora estándar, en este caso es una Flash for Finder. En ella vamos a estar haciendo las prácticas. La precisión es de 0.1 micras. Entonces vamos a estar revisando un poquito de esas características de esta impresora. Y pues bueno, vamos a reconocer también que históricamente las impresoras datan desde 1980, en el cual empezaron a generarse las primeras etapas de la impresión 3D y que pues en la actualidad nosotros estamos en un proceso en el cual las impresoras se utilizan más para el desarrollo de productos que para el desarrollo de prototipos. Aquí, si se fijan en el 2017 estábamos hablando de que se generaban mucho la tendencia de desarrollo de prototipos porque pues, son bastante costeables. Más adelante vamos a ver las ventajas. Y ya ahorita en estos años estamos viendo que existen también impresoras de metales, también estamos viendo que hay impresoras que construyen casas. Entonces se está diversificando este proceso de manejo de coordenadas, pero pues bueno, hay que reconocer cuáles son las ventajas propias de este proceso. Obviamente los costos son más chicos. Si viéramos, por ejemplo, las impresoras que hacen casas, las que construyen casas, el costo pues obviamente va a ser menor, los riesgos van a ser menores porque ya no vas a tener operadores, también el proceso de construcción es mucho más rápido y también puedes hacer prototipos, ¿no? Pueden ser todos los procesos a escala y puedes tener una diversidad de materiales. Hemos visto, existen varios ejemplos, hay unas que hacen impresión de comida y otras que se utilizan para la impresión de casas, las impresoras de plástico, las impresoras de metal. Entonces existe una gama muy grande de este tipo de equipos que trabajan por medio de coordenadas. Desventajas que tenemos de estos equipos son, pues obviamente que tienen una baja resistencia, no se compara con la resistencia que tendría con ciertos materiales robustos. También depende mucho de cómo sean los motores y las correderas y otras características de las impresoras respecto a la exactitud. Vamos a tener equipos que son más precisos que otros, entonces ahí depende mucho de las características propias de la máquina y también
puede que requiramos muchas veces para hacer un producto o un prototipo, soportes para que pueda sostenerse, porque como es un proceso aditivo, vamos a tener superficies que se van a tener que sostener con materiales adicionales. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver dentro del Flash Fork que vamos a estar utilizando que hay varios elementos básicos que tenemos que considerar. Cuando nosotros hacemos una impresión 3D, no es que simplemente metamos la impresión y esa impresión va a durar 2 minutos, 15 minutos, pese a su tamaño. Puede que queramos imprimir, por ejemplo, esto que tengo aquí en la mano, que nosotros queramos imprimir este dispositivo, que es como un tipo spinner. Entonces, puede que yo quiera imprimirlo, pero el problema va a ser que no va a ser tan rápida el desarrollo de este objeto. Comúnmente una impresión, ya sea por ejemplo esta, de este tamaño, puede durar el tiempo alrededor de unos unas 3 4 horas, el desarrollar nada más la base plástica y hacer todo el ensamble y todo el desarrollo tal vez unas 6 horas, tal vez unas 5 horas. Entonces, los procesos de desarrollo de impresión no son tan rápidos como se pudiera pensar con respecto al tamaño que se está viendo del resultado final. Tamaños de impresiones comúnmente oscilan entre 7 centímetros a 60 centímetros por ser impresiones lo más grandes posibles y obviamente depende del dispositivo que se esté utilizando. Mientras más grande sea el dispositivo, va a haber muchos más riesgos en el sentido de que como se hace el proceso aditivo, la superficie se empieza a enfriar, cada que estamos haciendo una pasada se empieza a enfriar y pues se generan ahí unos cuantos detalles que pueden hacer que no se adhiera correctamente en la siguiente pasada. Entonces, todo el proceso se hace por medio de capas y estas capas tenemos que evaluar tanto la velocidad con la que se hace como la temperatura en la que se va a desarrollar, el número de capas que van a tener, el número de, de soportes que va a tener, si va a tener también mayor densidad, si va a ser más sólida o no. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar para poder programarla. Comúnmente todos los softwares que se utilizan para impresión 3D nos generan un código G o un código E ahí, o un código L, ahí depende de cómo es que se genere. Y pues este código nos permite dar directrices, que más adelante lo vamos a estar viendo, para poder manipular este equipo de coordenadas. Entonces, resumiendo esta parte, las impresiones comúnmente oscila el tiempo entre 4 y 18 horas, dependiendo de qué tan grande sea la impresión. Y pues bueno, nosotros vamos a desarrollar una impresión que va a estar desarrollada en capas y que usualmente vamos a requerir soportes para poder generarla. Ahora bien, existen, como les comentaba, dos tipos de impresiones. Una sería la impresión aditiva. En este caso, si se fijan ahí, tengo una muestra en la cual se está utilizando un extrusor y va haciendo pasadas para poder generar todas las capas y va yendo de forma ascendente. Por otro lado, tenemos estas impresoras que son de fundición, en la cual se sumerge el material en una tina y empieza a generarse las capas hasta que obtenemos el resultado final. Comúnmente estas impresiones requieren un proceso de curado en el cual pues obviamente va a ser un postprocesamiento en el cual vamos a tener que hacer varias acciones para que tengamos el resultado final, pero tiene una precisión mucho más grande. Cuando nosotros utilizamos una impresora de resina, obtenemos un nivel de detalle mucho más grande, a diferencia de cuando se hace por capas, y eso es lógico porque cuando hacemos capas vamos obteniendo como escalones de la superficie y acá en este proceso pues se va haciendo la función, la fusión o se va calentando material, entonces el acabado va siendo un poco más más suave, va siendo más nítida la superficie. Ok, y entonces como podemos ver aquí el proceso de impresión 3D cuando se hace por medio de filamento que sería aditivo, vamos a hacerlo de forma ascendente, vamos a empezar en una parte de un punto en Z que va a estar muy pegado el extrusor a nuestra primer capa y se va a ir alejando de tal forma que la última capa siempre va a hacer que nuestra mesa se vaya moviendo hacia abajo. Vamos a ir generando a capas como ya habíamos mencionado y se van a generar escalones que van a ir generando nuestra resolución del modelo 3D que estamos creando. Vamos a utilizar a veces soportes y lo importante de todo esto es que
Pues bueno, cuando hagamos la impresión 3D tenemos que considerar los ejes. Los ejes son, dependiendo del equipo que utilicemos, ya sea 6 o van a ser 3. En las impresoras todavía no he visto que exista alguna de 6. Si saben de eso, anótenme en los comentarios una para poder revisar cómo es que funciona, que funcionaría prácticamente como los NCs de 6 ejes, pero pues bueno, pensando en que en la actualidad solo existen de 3 ejes, los movimientos que hacen son: en X se mueve de forma horizontal, en Y se mueve de adelante hacia atrás y en Z se mueve de arriba hacia abajo. Todo esto sigue la regla de la mano derecha, en la cual vamos a tener estos ejes, y en ese sentido siempre Z va a ser el eje que se mueve de arriba hacia abajo. Tenemos que cuidar mucho cuando programemos algo y que vamos a atacar una superficie, no tanto en la impresora sino en el CNC, que nuestra superficie siempre esté viendo al lucillo de forma frontal. Porque si no, puede llegar a pasar que si quisiera yo hacer esta cara y el lucillo no se viera de frente, y si yo lo pusiera así, pues significa que nada más me va a hacer los laterales. Entonces no es lo mismo el trabajo que está haciendo aquí al trabajo que va a hacer así, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo es que disponemos el material cuando lo estemos programando para que realice correctamente las operaciones, y siempre Z va a ser el que sube y baje el eje que va a estar subiendo y bajando. En el CNC lo que va a estar subiendo y bajando va a ser el herramental. En el caso de la impresora, lo que va a estar subiendo y bajando va a ser el extrusor. La impresora que vamos a estar utilizando es esta, que se llama Flash 4 Finder. Tiene una superficie de impresión de 14 centímetros cúbicos. Es una superficie pequeña. Hay impresoras que tienen una superficie mucho más amplia, pero van a requerir más precisión, y por eso su costo va a ser un poco más elevado. Bueno, va a ser mucho más elevado comparado a esta que está en el mercado. También otra diferencia de esta con otras que existen en el mercado es que solo procesa PLA. Hay otras que procesan ABS, PLA, Lineamid, entre otros materiales, y que la resolución que tiene es de 100 a 500 micras. Eh, Características para esta y para cualquier impresora que tenemos que considerar siempre en el proceso de impresión son la densidad, el material que estamos utilizando, las condiciones ambientales del lugar donde está nuestra máquina, el tipo de relleno que vamos a utilizar para imprimir, la velocidad que estamos programando de avance y de posicionamiento, la extrusión que vamos a estar haciendo, si tiene soportes o no, la temperatura a la cual vamos a estar haciendo las impresiones, y cómo vamos a tener o cómo deseamos hacer el acabado de la impresión. Entonces, la densidad siempre es la relación en la cual vamos a tardar en desarrollar una impresión. Mientras más densidad tenga mi producto, mientras más sólido esté mi producto, va a tardar más tiempo en desarrollarse. Y eso es lógico porque estamos utilizando más material para hacerlo, entonces va a ser más pasadas, va a ser más capas y va a tardar más. Por otro lado, si tiene menos densidad, en este caso la del 10%, va a tener menos capas, y pues obviamente ahí vamos a tardar menos en imprimirlo. Siempre tenemos que evaluar primero qué es lo que queremos validar durante la impresión, o si va a ser un producto final, las condiciones en las cuales se va a utilizar ese producto final. Si yo voy a estar utilizando ese producto, tengo que ver y validar la funcionalidad para determinar qué densidad es la correcta para poder producirlo y venderlo. Si nada más quiero validar la función, pues obviamente vamos a tener que evaluar la densidad. Mientras más robusta, mucho mejor. Si nada más quiero revisar aspectos estéticos, es mejor una densidad más baja, pero ponerle un número de capas mucho más alto. Y si simplemente quiero observar el prototipo para poder generar uno nuevo, pues tal vez la densidad más baja sería lo correcto. Por otro lado, también tenemos que el relleno es una parte también que se considera dentro de la densidad. Mientras menos densidad, por ejemplo, como este que está aquí a la izquierda, este que estoy marcando, el hexágono que no tiene nada, pues voy a tardar menos en comparación que este que tiene una espiral gigante. Entonces, el relleno también me va a decir qué tanta dureza tiene mi objeto que estoy imprimiendo en 3D. Comúnmente se utiliza este tramaje, que sería el de hexágonos o el de triángulos, porque tienen mucha mayor resistencia. Sabemos que el hexágono es una superficie que tiene mayor fuerza porque tiene mayor cantidad de nodos, pero existen distintos rellenos. Puede ser de estrella, puede ser cuadrado, puede ser que es un polígono, puede ser este que es de zigzag. Entonces existen distintos dependiendo del software que estemos utilizando para imprimir. Nos va a dar más o menos posibilidades de relleno. El que tenemos
por default de FlashPrint de FlashFork utiliza este de hexágonos y uno de triángulos, entonces las opciones son reducidas, pero en el mercado existen otros, por ejemplo, el software que se llama Cura, en él vamos a tener todos estos tipos de tramajes. Por otro lado, otra cosa que tenemos que observar es que cuando producimos algo, si va a ser algo estético, tenemos que ver la resolución del acabado. Habíamos comentado anteriormente que la impresión que se hace por extrusión se hace en capitas, ¿no? Y estas capas podríamos pensar en que fueran escalones. Mientras más escalones tengamos, mientras más altos sean los escalones, la resolución va a ser menor, porque digamos que tenemos una superficie de 15 centímetros y los escalones son muy altos, pues vamos a requerir menos escalones para llegar hasta arriba. Pero ¿qué pasa si esos escalones son muy pequeñitos? Pues voy a hacer muchos más escalones para poder llegar hasta el tope. Entonces, mientras más resolución tiene mi objeto, más tiempo voy a tardar en imprimirlo. Aquí vemos a la izquierda una ranita que tiene que los escalones son más reducidos, son más delgaditos, pero como las capas son más pequeñas, son más compactas, voy a tardar más, aunque el resultado, si se fijan al final, se ve bastante bien esta ranita con respecto a la de la derecha. Si se fijan a la de la derecha, las capas son mucho más altas, entonces vas a tardar menos en imprimirlo, pero el resultado, la forma en la que se ve es un poco más feo en comparación al primero, porque el primero tiene un nivel de detalle mucho más amplio que el de la rana de la derecha. Ahí podemos notar mucho la diferencia de tiempo en una calidad mucho más alta, que las capas son más bajitas, más delgadas. El tiempo es de 40 minutos casi, y cuando lo hacemos en una impresión que tiene unas capas mucho más altas, el tiempo es de 30 minutos, de 40 minutos, entonces es una diferencia muy grande de tiempo. Nosotros tenemos que evaluar entonces qué es lo que queremos validar, si es la función, si es un apartado estético o para qué se va a utilizar esta impresión. Dependiendo de esa respuesta, de la respuesta de esa pregunta, ahí vamos a poder decidir cuál es el nivel de acabado, cuál es el nivel de densidad, cuál es el tipo de relleno que vamos a estar utilizando. En ese sentido, nosotros podemos tener una gama muy amplia, como les había comentado, de materiales. Esta impresora solo utiliza PLA, pero podemos también tener PET, podemos tener material flex, que es un material flexible, podemos encontrar ABS flexible, podemos encontrar PLA flexible, podemos también encontrar polipropileno, podemos encontrar nylon, podemos encontrar una cantidad muy grande de materiales. Los más comunes son el ABS y el PLA. Y pues obviamente los materiales flexibles, el PLA Flex y el ABS Flex. Por otro lado, tenemos que los soportes son muy importantes, como les había comentado. Vamos a tener los soportes que son déntricos y los soportes que son en forma de estructura, que son rectos. Los que son déntricos o los que son ramificados, si se fijan aquí en la imagen de la izquierda, tenemos una superficie que se ve en una red. En esa red se van haciendo varios puntos en forma de círculo, y por el otro tenemos a la izquierda unos que son rectos. Yo comúnmente utilizo los que son rectos, aunque se consume mucho más material, pero nos permiten tener una superficie un poco más lisa. Y esos son los que yo recomiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de las temperaturas recomendadas para un equipo, pero en este caso nosotros vamos a estar viendo a qué temperatura se maneja esta impresora, que es una impresora que no tiene una cama caliente. Las impresoras que utilizan una cama caliente comúnmente pueden procesar ABS. El ABS requiere temperatura tanto en el extrusor como en la parte inferior para que no se desmonte y también para que sea fácil de separar, y otras condiciones que vamos a ver un poco más adelante. Eh, Algo que tenemos que considerar es que este proceso no va a ser de la noche a la mañana, vamos a tener que estar practicando, vamos a tener que generar experiencia. Conforme nosotros vayamos desarrollando prácticas, ustedes se van a volver muy hábiles, y pues tenemos que pensar que vamos a tener que tener unas horas de práctica tales que se van a poder volver unos expertos. Ahí les puse, por ejemplo, esto de la experiencia es el poder, y que tienen que considerar que de la noche a la mañana no aprendemos algo, tenemos que pasar cierto tiempo. Existe la teoría de las
10.000 horas, en la cual nos dice que después de 10.000 horas podemos ser expertos en algo. Entonces, no se desanimen si al principio no nos sale bien, si al principio ahí tenemos varios errores durante las prácticas, no va a pasar nada, no pasa de que el material se desperdicie. Lo importante es aprender de esos riesgos y de esos errores, ¿no? Que pues obviamente vamos a ver desde lejos. Eh, los errores más comunes que vamos a estar observando y que sería bueno que analicen en su momento son todos estos que tenemos aquí. Cada uno tiene una forma en la que podemos resolverlo. Más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, en la primera tenemos que hay unas partes en las que la impresión se ve como con grietas. Hay otras en las que las capas se ven separadas. Otras veces en las que se hace una maraña de material porque se empieza a imprimir fuera de las coordenadas y se genera esa maraña. Hay otras veces en las que por una velocidad muy alta se empieza a mover una superficie y hay otras veces en las que se genera estas bolsas de aire que es porque tenemos una temperatura muy alta. Entonces, todo esto lo vamos a tener que observar para poder analizar por qué es que pasa este problema y poder solucionarlo para poder obtener un producto adecuado en un tiempo que se pueda en un tiempo óptimo. También, dependiendo de si vamos a utilizar un objeto para que sea funcional, por ejemplo aquí que está sosteniendo una cubeta, tenemos que tener mucho cuidado en poder evaluarlo desde el software CAD al hacer el análisis CAE para determinar si nuestro prototipo va a ser lo suficientemente capaz de solucionar, de desarrollar esa acción que nosotros pensamos. Hay veces que nosotros creemos, no, pues vamos a hacer una impresión y ya con eso voy a poder hacer, como este caso de que está sosteniendo una cubeta con agua. No siempre todos los productos que imprimamos van a poder desarrollar una cierta actividad que nosotros pensemos y es por ello que es conveniente hacer las pruebas. Tenemos que validar si nuestro producto va a poder cumplir ese propósito y si no, sustituirlo por unos nuevos materiales o ver cómo podemos hacer que cumpla con ese propósito que nosotros estamos identificando para poder solucionar un cierto problema. Aquí, pues bueno, el uso de las impresoras, como les había comentado, se ha diversificado bastante. Ya no solo se utiliza para el área de desarrollo de prototipos, sino también para las casas, arquitectura y demás. Y pues bueno, hay muchas otras cosas que podemos investigar. Ahí les voy a dejar una actividad en la cual van a estar haciendo un poco de búsqueda de estos datos. Hay un futuro muy grande en la actualidad de la impresión 3D. Yo actualmente estoy trabajando mucho en la impresión relacionada con la realidad aumentada, así como se muestra en estas imágenes. Entonces a mí me interesa mucho ese campo, pero existen muchos otros más. Y pues bueno, esto es todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de nuestro curso. Vamos a estar experimentando mucho sobre de esto. También les recomiendo que revisen otras fuentes adicionales a las que vamos a dejar como en la práctica para que vean que tiene mucho potencial este desarrollo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y pues bueno, las páginas en donde podremos ver posteriormente más modelos, aparte de los que vamos a desarrollar dentro de nuestras prácticas, para que también puedan tener unas librerías donde consultar modelos. Ahí se las dejo marcadas. También después, posteriormente, se las voy a pasar por medio de link. Y en este sentido, vamos a aprender posteriormente sobre el proceso de diseño. Esto va a ser un curso guiado, entonces vamos a estar viendo desde el cuidado de la impresora, el desarrollo de los modelos 3D, la programación, el análisis del código G, el procesamiento, el desarrollo del prototipo, los procesos de ingeniería en los cuales vamos a estar haciendo el ensamble y el resultado final. Hasta este punto vamos a estar viendo que no solo existe SolidWorks para hacer estos procesos, tenemos una infinidad de softwares, ahí les anoté algunos, tenemos Rhino, tenemos SketchUp, lo podemos hacer en SolidWorks, lo podemos hacer en AutoCAD, lo podemos hacer en Inventor, lo podemos hacer en otra infinidad de softwares. Y pues bueno chicos, hasta aquí sería prácticamente todo por el día de hoy. Espero que esta información les sea útil. Ahorita hemos visto cuáles son las características que se deben de tomar en cuenta para la impresión 3D. Y pues bueno, en la descripción les voy a dejar unas actividades para poder desarrollar de esta lección para posteriormente empezar con las prácticas. Espero que esta información les sea bastante útil, que puedan hacer una investigación consciente, que sea considerando todo lo que quieren aprender dentro de este curso. Y nos vemos en la siguiente sesión chicos. Nos vemos, que estén muy bien, que la pasen muy bien. Bye.
Ok chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal y compartan. Adiós.